¿Qué tal? Muy buenas noches, profesor. Vengo presentando mis prácticas Arduinos. Eh, este, este video está presentado por su alumno Damián Rono Gabriel para la materia Sistemas Embebidos. Para empezar, empezaremos con la práctica número 6. La práctica 6 en la clase fue más que nada una demostración de qué son las tarjetas Arduino y cómo las podemos hacer funcionar, cuáles son sus componentes. Principalmente partimos en en la parte del código declarando las variables, que estas variables serán asignadas a un valor de numérico que está en la placa, asignado del 2 hasta el 13. Entonces, como en este caso tenemos tres focos, a cada uno lo asignamos su número de puerto. En este caso el rojo es el 3, el azul es el 4 y el blanco es el 5. Como vemos, damos de alta en la función setup nuestras variables y en la función loop aquí es donde tenemos qué es lo que van a hacer nuestros focos. Con la función digital write hacemos uso del foquito que queremos llamar y lo mencionamos poniéndole qué queremos hacer. Para poder prender o apagar el foco tenemos dos opciones, high o low, que high significa que estará prendido y low significará que está apagado. En este caso, en esta práctica, prendemos primero el foco rojo. Con un delay de 3 segundos se prenderá el foco azul. Y después con un delay de 6 segundos se prenderá el foco blanco. Para finalizar con que se apagará el foco blanco. Iniciaremos la simulación. Se prende el blanco y en un momento se apagará. Listo, se ha apagado. Con esto concluimos que esta práctica funciona correctamente y aprendimos cuáles son los componentes principales de esta placa Arduino y cómo funciona. Ahora pasaremos con la práctica número 7, la cual solicita que primero encienda el 1 y el 3, que sería el rojo y el blanco. Después enciende el 2, el 1 y se apaga el 3, para finalizar encender el 3 y apagar el 1 y el 2. Aquí vemos los componentes que usamos tres resistencias de 200 ohms, como vemos aquí. Vemos que se conectan al puerto, el foco rojo se conecta al puerto 3, el puerto azul, el foco verde, perdón, se conecta al puerto 4 y el foco blanco se conecta al puerto 5. Como vemos, la parte del código declaramos nuestras variables, asignamos en la función setup y el 1. Y aquí vemos cada una de las cosas que solicita la práctica. Primero se prenderá el foco rojo, después se prenderá el foco blanco. Para seguir que el foco verde se prenderá, el foco rojo se prenderá y el foco blanco se apagará con la función low. Para finalizar que el blanco se prenda, que el rojo se apague y el verde se apague. Empezaremos la práctica. Se prenden los dos focos, después se prenden estos dos focos y el blanco se apaga, para que ahora el LED blanco se prenda y se apaguen los dos focos rojo y verde. A continuación se demuestra que ha funcionado correctamente y ha empezado a repetirse. Ahora seguiremos con la práctica número 8, la cual en esta cambiamos y ahora son 4 LEDs, 4 resistencias de 220 ohms y en este se encenderá el 1, después el 2, después el 3 y después el 4 para tener un regreso que se apague el 4, se apaga el 3, se apaga el 2 y apaga el 1. Esta es nuestra práctica 8, lo cual vemos que tienen sus resistencias a 220 ohms y sus distinguidos conexiones a la tabla Arduino, a la placa Arduino. Como vemos, el amarillo es el número 12, el verde es el número 11, el azul el número 10 y el rojo el número 9. Aquí tenemos la parte del código
donde vemos que prende primero el amarillo, después el verde, esto lo acomodaré así, después el azul y después el rojo, de izquierda a derecha. Y la parte 2 que pide que primero se apague el rojo con la función, también puede ser low o 0, entonces usamos aquí el número 0, simplemente para cambiar un poco y probar cómo funcionaba. Entonces volvemos a lo que era la práctica, primero apagará el rojo, después el azul, después el verde y por último el amarillo. Iniciaremos la práctica. Vemos que se prende el amarillo, después el verde, azul y rojo. Y ahora vamos de regreso, apagándose primero el rojo, para después seguir con el azul, verde y el amarillo. Ahí está. Se volverán a prender y se volverá a ciclar, porque esto es lo que hace la función loop, que se le asigna un programa, un trabajo, unas funciones, vaya, y la repite infinitas veces. Bueno, seguiremos con la última práctica, que es la práctica 9. En esta práctica hicimos el funcionamiento de un semáforo siguiendo este este diagrama de flujo que el profesor nos proporcionó. Como vemos, al principio se apagará el amarillo, después se prenderá el rojo, se esperará un segundo, se apagará el rojo, se prende el amarillo, se espera otro segundo, se apaga el amarillo, prende el verde, se espera otro segundo, se apaga el verde y se prende el amarillo. Esta es nuestra práctica, la cual tiene su igual de misma forma declaradas nuestras variables, que es cada una el color del foco que vamos a usar. El rojo es el número 5, el amarillo el número 4 y el verde el número 3. En nuestra función loop tenemos, como lo decía el diagrama, como tenía establecido el diagrama, el amarillo se apaga, el rojo se prende. Se espera un segundo para después que el rojo se apague, se prenda el amarillo, se espera otro segundo para llegar a la penúltima parte. Aquí el amarillo se apaga, el verde se prende, para ahora sí esperar el último segundo y terminar con la práctica, haciendo que el verde se apague y el amarillo se apague también. Entonces empezamos. Aquí vamos a ver algo rápido. El amarillo se prende. Entonces aquí hay un pequeño cambio y le ponemos un 1 porque se tiene que prender. Entonces empezamos la práctica. Vemos que el amarillo se apaga y el rojo se prende. Ok, iniciaremos de nuevo la práctica. No sé qué pasó aquí. Volviendo, una disculpa, no entiendo muy bien qué fue lo que pasó, pero ya lo arreglé. Tenía seleccionada esta línea y no sé si fue por eso, pero volvemos ahora sí a la práctica. Una disculpa, profesor. Volvemos. Miren, en esta parte el amarillo se apaga, el rojo se prende, se espera, se queda 3 segundos, pasa el segundo, el rojo se apaga, el amarillo se prende. Ahora tenemos un delay de un segundo para que el amarillo se apague, el verde prenda y ya por último, con este último segundo, el verde se apaga y nuestro amarillo se prendió. Entonces, con estas prácticas la verdad hemos aprendido el funcionamiento básico de las componentes de las placas Arduino. Creo que son unas prácticas muy buenas para empezar en este mundo. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por escuchar, profesor. Buena noche.